Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de Libros a Fondo. Soy Miriam García, hoy un programa especial que hemos denominado Leer es normal. El hábito lector es una competencia que todo profesionista debe poseer, más si se trata de los futuros docentes, lo que indudablemente repercutirá en su desempeño profesional. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Cada día son muchos los niños y jóvenes que se interesan muy poco en la práctica de leer. Por eso se muestra necesario que la acción educativa centre su atención en promover la lectura como una herramienta necesaria para el ser humano, dado que es vital para obtener conocimientos y desenvolverse en la sociedad. Saludo y doy la más cordial bienvenida a la doctora Rosa Estela Ramírez Infante. Ella es profesora normalista, titulada de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Ciencias de la Educación, doctorada en Formación de Sujetos y Conciencia Histórica. Cuenta con formación especializada en la promoción de la lectura con certificación por la Cámara Nacional de la Industria Editorial CANIEM, maestra de Actividades Culturales por el programa Altas y Raíces para Niños. Tiene libros publicados por algunas editoriales, entre los que voy a mencionar, destacan Arma la Historia y Micromundos de la Literatura Infantil y Juvenil, historias que cuentan. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estoy Adelante. feliz de estar aquí compartiendo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora saludo y doy la más cordial bienvenida a la maestra Luz Angélica Racilla Sánchez, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Enseñanza de Inglés y Delta por Cambridge, con experiencia laboral en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, promotora cultural y de lectura, más bien con certificación por la Cámara Nacional de la Industria Editorial CANIEM y miembro del grupo Leer es Normal. Actualmente está con la Fundación Formadora de Inglés C en la Escuela Normal de Zumpango. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hola maestra, hola compañeras, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. También saludo y doy la más cordial bienvenida a la doctora Nancy Castro Fragoso. Ella es licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Escuela Normal de Catepec, maestría en Educación con especialidad de Innovaciones Educativas por la Salle, doctorado en Educación por la UDEM, especialista con estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades recreativas en la construcción de políticas de igualdad y no discriminación para formadores de docentes. Recientemente ha colaborado con libros como Perspectivas de la Formación e Innovación Docente, la formación docente, una mirada desde las modalidades de titulación, ponente en congresos estatales y participación en diferentes revistas de índole cultural y educativo. Cuenta también con una certificación en tanatología táctica y primeros auxilios pediátricos por la Agencia Federal en el manejo de emergencias de Estados Unidos. Y bueno, es miembro del equipo de Leer es Normal, que actualmente también es subdirectora de la institución de la Normal de Zumpango, y hoy justamente vamos a hablar de este proyecto que la Normal tiene y que desarrolla. Si ustedes no tienen inconveniente, público lector, ya seguidores que nos acompañan esta noche, vamos a dar inicio a esta charla. Me gustaría preguntarle a Rosa Estela Ramírez Infante que nos hable un poco como creadora y líder de este proyecto, qué es leer y por qué leer es normal. Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues este es un proyecto que queremos mucho en nuestra normal. Ya tiene bastantes años que se echó a andar y en él hemos participado diversos elementos de la comunidad educativa. El proyecto Leer es normal de nuestra institución. Como les digo, se ha ido consolidando con el tiempo. La creatividad y la literatura infantil han sido el eje del mismo. Ella ha fortalecido los vínculos sociales entre nosotros en la comunidad educativa, así como los académicos a través de diferentes proyectos.
Desde el año 2011 a la fecha se han generado diferentes actividades en toda la institución, abarca diferentes aspectos. Las cosas que hemos realizado a partir de la literatura infantil y juvenil, pues han sido desde tener un club o clubes de lectura con las maestras, con los estudiantes, pero sobre todo algunos puntos que voy a destacar. Por ejemplo, las prácticas profesionales, porque los libros de la literatura infantil y juvenil han ido a las aulas de educación primaria y educación secundaria, porque los llevan de aquí. Fundamos la Sala de Literatura Infantil y Juvenil, es la única que hay ahorita en el Estado de México, en una normal, se llama El Cuaderno de Pancha. Y tuvimos el gran gusto de que Monique Cepeda, la autora del libro, nos viniera a inaugurar esta sala de literatura. Fue un momento muy bello para nosotros. Tenemos también un podcast especializado en literatura infantil y juvenil que se llama Radio Crealir. Asimismo, tenemos también un grupo de investigación que está articulada la historia y varios puntos a partir de la literatura infantil y juvenil. 7 de nuestras docentes formadoras trabajan este tema. Tenemos también talleres para estudiantes que los forman como mediadores de lectura. Asimismo, hemos trabajado, se han titulado con trabajos de investigación relacionados con la temática, pero ahorita también nuestro proyecto estrella, pues es el de las docentes formadoras, que se llama Leer es Normal, de la escuela a la comunidad, en donde lo que nos hemos capacitado con especialistas para leer en voz alta, para narrar, para poder ir a las escuelas y agradecer que nos las prestan para que nuestros estudiantes vayan a practicar. Entonces, es un intercambio. Y también tenemos 2 libros, porque hemos sistematizado los trabajos que se han realizado en este proyecto. En este, que se llama Ámbitos clave en la formación inicial docente, experiencias y retos, viene un capítulo especializado sobre lo que es la literatura infantil en las normales, que no basta con formar lectores, ¿no? Sino mediadores que van a ir a las escuelas. Y este otro que ya mencionabas, que se llama Micromundos de la literatura infantil y juvenil, historias que cuentan. Y pues apenas lo estamos promocionando a partir de enero de este año, porque relatan las historias de varias personas que se han dedicado por bastante tiempo a la literatura infantil y juvenil. Entonces, pues a muy grandes rasgos les cuento, lectores asiduos a este programa, que la lectura ha sido un eje que ha fortalecido estas relaciones sociales, pero también las académicas, desde un espacio poético, como dice Graciela Monte. Entonces todos nos ponemos a un mismo nivel porque la literatura nos lleva a esos mundos. Muy bien, muchas gracias. Justamente cuando planeábamos hacer este programa y respecto a qué charlaríamos, a mí me atrajo mucho el título Leer es normal, de manera muy general. Y yo creo que vale mucho la pena mencionar y resaltar este proyecto que ustedes encabezan y cómo lo han venido fortaleciendo dentro de la formación docente en este mes de mayo, Día del Maestro. A eso también obedece este programa especial, pero enlazando un poquito este término de leer es normal, siendo muy concreto, ¿por qué, maestra Estela, tendría que ser, desde su punto de vista, la lectura algo normal? Haciendo un poco lado lo académico y el gusto, ¿por qué para usted tendría que ser la lectura algo normal? Justamente para crear espacios poéticos. Es decir, un espacio poético es aquel en el que nos podemos expresar con toda confianza. Leer es normal, es un juego de palabras porque estamos en una normal. De ahí surgió la idea. Y porque leer nos lleva, yo he estado pensando que, ¿por qué tendríamos que leer si hay series, hay películas que nos ganan, ¿no? Porque son más atractivas. Y a la conclusión que he llegado es que en las películas, en las series, nos dicen qué ver y cómo imaginarte a determinados personajes. Pero cuando tú lees, tú eres el director de tu propia serie y de tu propia película. Y eso yo creo que es algo normal, porque nosotros tenemos que ser protagonistas de historias,
Entonces, leer es normal en una normal es muy relevante porque también en este mes del normalismo tenemos que hacer énfasis sobre todo porque estamos formando docentes que tienen que conocer y tener un acervo de lectura, porque si no, ¿qué les van a enseñar a los niños? Ya lo dijo Delia Lerner, hay cosas, lo real, lo posible y lo necesario de la lectura, pero lo necesario es que la lectura toque tu vida cotidiana. Y la literatura infantil tiene una temática tan diversa que te hablan de la muerte, de la vida, de la amistad, de tantos y tantos temas que la verdad eso nos ayudan como seres humanos, pero si eres maestro, mucho más, porque tienes un capital cultural que ofrecer a tus estudiantes. Muy bien, muchas gracias. En este intercambio de ideas que tenemos el día de hoy y de libros, usted nos muestra hoy la producción editorial y detrás de mí tengo una mínima parte de la producción editorial del Fondo Editorial del Estado de México con todas las colecciones, la infantil juvenil, la colección mayor, la de mujeres, la de jóvenes. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle a Luz Angélica que nos pudiera compartir un poco cuál ha sido su interés o el de tus compañeras docentes para incorporarte a este proyecto y qué impacto ha tenido dentro de las aulas de clases. Sí, claro, Miss. Bueno, en primera instancia, la participación mía y de mis compañeras en este proyecto no se podría entender si no empezamos a hablar del amor, que además merece ser mencionado, es uno de los hallazgos de la investigación de Estela, que está trabajando con el grupo que mencionaba. Y esto lo digo porque a lo largo de nuestra estancia en el grupo, todas hemos presentado intereses profundos en impactar sobre todo a las personas que más queremos a través de la lectura. Entonces, pueden ser los hijos, los nietos, los padres de algunas de ellas, o tal vez a través de recordar experiencias vividas que hemos compartido con personas importantes, o incluso solamente buscando un espacio en el que podamos compartir con nuestras compañeras que sea un poquito menos enfocado a la academia. Entonces, pues yo creo, desde mi experiencia como participante del grupo, que nos hemos unido sobre todo porque hemos encontrado en la lectura un remanso que nos ha permitido reconocernos, volver a reconocernos como mujeres que tienen intereses diversos y que van a compartir experiencias unidas a través de los libros. Sobre todo hablando específicamente del eje sobre el que giran los trabajos de este proyecto, la literatura infantil y juvenil, ha sido gracias a esta que intereses bien diferentes, la ciencia, la historia, la práctica docente, el inglés en mi caso, el género, la violencia, han encontrado como un camino conjunto en el que además a través de las interacciones, que obviamente no se pueden entender sin todas estas cargas emotivas y afectivas, nos han permitido como encontrar y reformarnos como personas íntegras y además creo, hablando ya sobre el impacto en la docencia, podría yo resumirlo en que nos ha permitido abrir a otras personas la posibilidad de leer por el placer de leer, como decía Estela, y eso les ha permitido pues abrirse a otros mundos y formarse de una manera muchísimo más amplia. Así lo pondría yo. Muy bien. Fíjense que dentro de la formación de los docentes, y bueno, yo me incluyo, soy egresada de una escuela normal, ahora ya de este lado como servidora pública, de repente reflexiono un poco en la importancia, los beneficios, o un mucho, y por qué tendríamos nosotros o ustedes como formadores de docentes, pues no sé si manejar el término de meter este chip de cambio, de poder acercarse a la lectura, no por obligación, no solo porque tenga que ser algo formativo, sino también este placer. Los maestros tienen en sus manos un material valioso que es un material humano y que el acercamiento a la lectura desde casa, desde que somos pequeños, dentro de la formación, ya dentro del ámbito profesional, pues tendría que ser algo básico, porque tenemos que tener esta sensibilidad, por un lado, este acercamiento a los contenidos, el conocimiento te da
te da poder, te da el poder entender muchos contenidos. Y bueno, pues yo creo que en este orden de ideas es importante pues manejar estos contenidos, esta ideología o estas ideas para poder tener este acercamiento a los libros y a la lectura. Ahora voy con la siguiente invitada, Nancy. Me gustaría preguntarle a Nancy, ¿por qué es importante leer literatura infantil y juvenil? Y bueno, me gustaría hablar un poquito, que nos refirieras un poco acerca de esas actividades en la mediación lectora con los futuros docentes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, mire, para nosotros como docentes formadores es importante, yo lo llamaría de manera coloquial, vacunar a los futuros maestros con el hábito de la lectura. Yo recuerdo hace muy pocos años, cuando era educadora, utilizaba mucho los libros del rincón de lectura, y en las primarias se utilizan mucho lo de las bibliotecas de aula y escolares, que también se trabajan en secundarias. Entonces, si tú sabías utilizar estos libros y sobre todo trabajar con ellos, tenías esa oportunidad de crear atmósferas sumamente interesantes para los niños y las niñas. Y tú al poder vincularlos con alguna metodología, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con la de métodos de proyectos que se trabajaba en esos momentos, era sumamente motivante poder rescatar de esos libros esas interrogantes que llevarían a la investigación, que te llevan a la indagación, a la puesta en marcha de esos proyectos que se basaban en las necesidades y en esa curiosidad que los pequeños por naturaleza pues ya tienen, ¿no? Entonces, considero que la presencia de la literatura infantil y juvenil en las escuelas normales es fundamental, fundamental porque se debe de trabajar de manera continua. Pues más allá de la revisión exhaustiva que se tiene que hacer como docentes del propio currículum, los textos literarios nos dan la posibilidad pues de movilizar esos saberes internos, de poder conmover desde otra perspectiva, de despertar esa creatividad, de crear a partir de a lo mejor del juego o de alguna otra tipo de actividad, ese sentido estético y crítico en cada uno de nuestros estudiantes. Considero también que adentrarse en la lectura, en específico de la literatura, nos va a permitir que el futuro docente conozca desde otra perspectiva el sentido de lo que significa ser un buen lector y apropiarse de estos textos literarios y compartirlos a su vez con sus alumnos. De verdad estoy segura que se va a generar una experiencia que encontrarán momentos significativos de aprendizaje en donde los niños y las niñas, y en este caso también los adolescentes, tengan esa facilidad de experimentar otro mundo, como bien lo decía la doctora Estela. La formación de lectores autónomos es algo que nos corresponde y es un objetivo que tenemos como grupo, como nuestro grupo de Leer Normal, crear esos lectores autónomos que tanto necesita nuestro país. Entonces, el compromiso fundamental será coadyuvar ese trabajo en equipo, porque es una realidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, trabajemos en equipo para lograr grandes cosas. Muy bien, muchas gracias. Hablando un poquito de la literatura infantil y juvenil, me gustaría mucho compartir a la audiencia, hacer la invitación para que consulten la biblioteca digital que tiene el Consejo Editorial. Tiene una amplia colección. Una de ellas es la infantil y juvenil. Son cerca de 50 56 libros que ustedes pueden descargar de manera gratuita y que inclusive pueden utilizar en sus prácticas educativas. Son libros muy lindos, muy bien ilustrados, con autores tanto del Estado de México como de otros países y que sin duda van a disfrutar. Me gustaría mucho preguntarle a Estela, en este mes en donde estamos conmemorando a los maestros, donde nos estamos conmemorando, tú como docente, como promotora de lectura, ¿cuáles son los referentes lectores más valiosos que tienes en tu vida? Pues eso he estado pensando porque, híjole, cuando te gusta la lectura es difícil decidir alguno, pero sí hay unos que te marcan.
A mí en la infancia, sobre todo, el primer libro que leí fue uno de mitos griegos, El Vellocino de Oro. Entonces, ese fue un libro que me regaló un amigo muy cercano a la familia, y eso es lo que decía Luz, por ejemplo, como era alguien muy querido para mí, pues yo lo leí. O sea, porque tú quieres leer algo que te está recomendando alguien que amas, ¿no? Entonces, ese me marcó. También el de Anhelo de Vivir, que es la vida de Vincent Van Gogh. Híjole, ay, no, 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 ese me marcó porque yo hice teatro muchos años, entonces me salí del grupo y yo sentí así la frustración de ya no ser artista, ¿no? Porque, bueno, uno se siente así como todo ligado. También, evidentemente, el cuaderno de Pancha, ya en mi etapa de docente, por eso se llama así la sala de literatura, porque Nick Cepeda, en ese libro del cuaderno de Pancha, dice cómo los niños no se saben expresar, cómo hay veces que los maestros tampoco les ayudamos para que puedan decir lo que sienten. Entonces, yo cuando lo leí dije, todos los maestros deberíamos de leer este libro, ¿no? Porque ahí nos identificamos como personas reales, como seres humanos que son los maestros, no superhéroes y nada de que a ti no te afectan situaciones personales. Otro, por ejemplo, ya de literatura también infantil, es La ardilla miedosa, que es una belleza, que nos habla de no conformarte, de salir, de hacer cosas. Uno de imágenes que se llama Los misterios del señor Burdick, porque es muy interesante para poder desarrollar la imaginación. Y algo que siempre ha atravesado mi vida, sobre todo desde que conocí el amor, es la poesía. A mí la poesía, ¿a quién no se enamoró con Benedetti, no? Pero ya ahora que ya soy un poco más grande, pues la poesía de Rosario Castellanos me encanta. Entonces, sí he leído varias cosas de poesía y me da tristeza que a veces ese género está un poquito abandonado porque la poesía nos lleva a poder a través de las metáforas y todo, sí el cerebro, el pensamiento, las redes cognitivas se van desarrollando. Entonces, esas han sido mis influencias sobre todo. Muchas gracias. Ahora me gustaría pedirle a Luz y después a Nancy también nos compartan sus referencias. Y por supuesto a los lectores que hoy nos acompañan, a los estudiantes de las escuelas normales. Nos gustaría mucho leer en los comentarios quiénes son sus autores o autoras favoritas. Pues más o menos escuchando a Estela, yo podría organizar de mi historia lectora, si la podemos llamar así, tres autoras que casualmente resultan ser mujeres, pero solo sucedió así. En primer lugar, sería Jane Austen, que leí, que es el primer libro que tengo conciencia de haber leído como a profundidad. Cuando iba en secundaria, lo leí Pride and Prejudice en inglés, y a partir de ese libro, de las actividades que generó mi Miss en ese entonces, que yo estaba primero, segundo de secundaria, como que despertó en mí el chip y las ganas de ser maestra de inglés, que es lo que después de varias vueltas y formas, es lo que hago en estos días sobre todo. Entonces, para mí las lecturas de Jane Austen tienen como un significado, como un parteaguas, el primer parteaguas que yo podría identificar que me empezó a guiar hacia el ejercicio de la docencia en inglés específicamente. Posteriormente, ya un poco más o menos adulta, bueno, joven adulta en la universidad, conocí una amiga que estimo muchísimo, que igual que Estela, me regaló Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastretta, y entonces empecé como a leerla, primero ese libro, después otros de la misma autora, y encontré en estos una posibilidad de entender un tema que a mí me costaba mucho trabajo y nunca me ha gustado, debo confesar, como la historia, y la manera en que ella lo narra, cómo lo entrelaza con estos problemas medio cotidianos, cómo son estas mujeres fuertes y valientes que se levantan ante estas vicisitudes que vivimos todos los días. Me gusta mucho, y además siempre que la leo conecto con esta amiga, entonces es como un cariño especial, justo de las mismas razones que mencionaba hace rato. Y finalmente, a partir de los trabajos que he estado, en los que he estado participando a través del proyecto de Leer es Normal, Keiko Casa, porque
Si bien en alguna conferencia escuché que era como de las clásicas de la literatura infantil y juvenil y teníamos como que conocer otros autores y no sé, Keiko Casa y específicamente Un día de suerte fue el libro a partir del que yo generé el taller con el que me pude certificar como promotora de lectura. Entonces me costó mucho trabajo, Estela sabe todas las veces que ensayamos, cómo leía, cómo me fui abriendo partes de mí que yo no entendía que formaban parte de ser promotora de lectura y cómo eso me amplió las posibilidades o por lo menos la posibilidad de ver hacia dónde se puede dirigir mi docencia. Entonces a esa autora y a ese libro también le tengo mucho cariño. Yo enunciaría esos tres. Muchas gracias. Ahora sí, Nancy. Sí, bueno, pues miren, ¿qué les puedo comentar? Yo como educadora inicié esta parte de la literatura infantil pues desde muy chiquita también y aparte pues en mi formación básica pues tuve que adentrarme a la literatura infantil de lleno. Entonces, yo te puedo decir que tengo autores precisamente de este tipo que Es, me han marcado y que han dejado huella no solamente en mí, yo espero que también en mis alumnos de ese entonces. Por ejemplo, los hermanos Grimm, con diferentes pues, publicaciones que han hecho. Por ejemplo, está Blancanieves, que son los cuentos clásicos y los generales que a lo mejor pudiéramos trabajar con nuestros alumnos, o con Charlie Perrault, que nos habla sobre cuentos de como Caperucita Roja, Cenicienta, Pulgarcito, El gato con botas. Entonces, yo creo que a partir de estos pues, grandes autores de la literatura infantil, recuerdo a Oscar Wilde, a Edmundo de Amicis, que tienen bastante bagaje literario, y fue como yo empecé por el gusto de la literatura infantil. Entonces, pues eso fue como que el inicio, ¿no? De mi formación lectora, y ya posteriormente, ya un poquito ya más, pues madura, se podría decir, me gustan mucho las novelas románticas, no lo puedo negar, también las novelas históricas, y uno de mis autores favoritos es John Green, que trabaja y también tiene grandes libros, no sé si han escuchado, Bajo la misma estrella o Ciudades de papel, que también son libros que a mí me han dejado pues grandes enseñanzas, y con otro de los autores importantes que también marcaron mi vida es Mario Vargas Llosa, el libro de Travesuras de la Niña Mala. Híjoles, me identifiqué mucho, no porque sea niña mala, sino simplemente por toda la historia y el trama que él maneja en este libro. La verdad también ha marcado mucho, mucho mi trayectoria lectora. Y bueno, yo ya después, posteriormente, cuando me adentro a esta parte de la igualdad de género, pues ahí es cuando también encuentro diferentes, pues, autores que de alguna manera marcan esta parte de la perspectiva de género que ahorita está tan en boga por tantas situaciones que vivimos. Entonces, por ejemplo, Margarita Sigarta, que también es una de las grandes autoras que trabaja precisamente con esta parte de mujeres exploradoras, mujeres explotadas, que también marca mucho la lucha feminista, o por ejemplo con grandes autores como la doctora Oresta, que también ha trabajado con diferentes libros sobre equidad de género. Entonces, pues yo creo que de manera muy general, pues son los libros pues, que me han gustado leer y que se los recomiendo también, de estos autores que han marcado mi vida. Muy bien, muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo. Reviso los comentarios, saludos, felicitaciones. Hay bastante interacción de las escuelas normales del Estado de México. Vamos a dejarles aquí una pregunta para que puedan contestar. A los primeros tres que contesten esta pregunta se van a ganar un libro que pueden ir a las instalaciones del Consejo Editorial. Y no sé quién de las tres quisiera formular esta pregunta muy concreta para que la audiencia conteste. ¿Quién quiere comentar? Pues si gustan yo, porque también Miriam quisiera robar nada más 2 minutos para agradecerle a Nancy el apoyo para todos los trabajos de la sala de literatura, a Luz y a Brenda, porque desde el primer momento creyeron en este proyecto, a Tali y a Judy, porque ya se han certificado como promotoras de lectura, a Mariluna, a Sandy, a Leo, a Luga, nuestra conserje, porque ella ha estado en nuestros clubes en algún tiempo, a Coco, a Naye, a Elcita, a Alma, a Ruth y a Carmelita, porque no quiero que no queden mencionadas, porque nosotras las estamos representando, pero somos un grupo
de mujeres que, como ya decía Nancy, le echamos muchas ganas para hacer este trabajo. Y bueno, ya que hicimos esta mención, queremos preguntarles cómo se llama el personaje principal que da nombre a nuestra sala de literatura. Ahí tienen la pregunta. Y bueno, espero que podamos retomar esta charla y que estaré seguramente muy pronto por Zumpango haciendo una actividad presencial, ya lo platicamos, para darle continuidad a este trabajo. 2 segundos cada una para despedirnos. Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad que se nos da y que se abre este espacio para las escuelas normales. De verdad es significatísimo. Bueno, llena de mucha felicidad estar aquí, porque es algo que hemos estado buscando como grupo, que se le dé esa relevancia al trabajo que indudablemente la doctora Estela inicia y que, bueno, nosotros aquí estamos para apoyarnos. Somos un equipo de mujeres que realmente estamos comprometidas con lo que hacemos y sobre todo con nuestros alumnos. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad y ojalá sean más, que no sea la última, como bien lo dice maestra Millán. Gracias. Luz. Sí, maestra, muchísimas gracias. Le reitero el agradecimiento por el espacio, a Estela por el conocimiento compartido, a mis compañeras, a Nancy, a Brenda, todas las que ya mencionaron por lo que hemos aprendido juntas, a nuestros chicos por ser receptivos de nuestras actividades y nada, espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Rosa Estela. Y bueno, yo quiero agradecer pues a toda la comunidad, porque nuestros alumnos, nuestros exalumnos siguen yendo a la escuela para buscar materiales, para llevar a sus grupos a la sala de literatura, a que les demos talleres, y bueno, a toda la comunidad en general. Y a ustedes, Miriam, por este espacio, porque cuando se dan a conocer estos trabajos, siempre se invita a otras personas a que hagan lo mismo y a que se pueda pensar que las palabras importan, ya sean escritas y orales. El problema es cuando no las expresamos. Entonces, la lectura nos da para esto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, agradezco la presencia de las tres, agradezco también la presencia de las autoridades que permitieron dieron las facilidades para hacer este programa. Cierro con una frase que tienen en escuelas normales, orgullosamente mexiquenses, orgullosamente normalistas. Muchas gracias y muy buenas noches.